Existen muchas ideas o creencias económicas erróneas, que se han transmitido de generación en generación. De nuestros abuelos a nuestros padres, y de nuestros padres a nosotros, pero debemos cortar esa cadena y dejar de pasar esa información errónea y no transmitirla a nuestros hijos. Esas creencias populares no hacen más que estancarte y mantenerte en la pobreza y frenar todo impulso que tengas. Por eso, si te interesa reconocerlas y dejar de creerte esas mentiras financieras, quédate hasta el final de este vídeo. Sin más preámbulos, empecemos. Número 1. El dinero es malo. Seguro habrás escuchado frases como, tener mucho dinero es malo, te vuelve codicioso o mala persona, el dinero cambia a las personas. Bueno, lo cierto es que el dinero no cambia a nadie, pero sí puede potenciar lo que ya eres, es decir, si ahora que tienes poco dinero eres un arrogante, aunque no lo muestres por respeto a tus superiores o a otras personas importantes, si más adelante tienes mucho dinero seguirás siendo un arrogante, pero con dinero. Por lo contrario, si hablamos de una persona agradable, solidaria, y que piensa en los demás, si más adelante lograse tener más dinero, seguramente ayudaría a más personas, ya que tiene los medios para hacerlo. El dinero por sí solo, no te convierte en algo que no eres, ni te hace malo de repente, ni te hará una excelente persona si no lo eres solo por tener traje y corbata y accesorios de lujo. Número 2. No puede hacerse rico sin dinero. Si naces pobre, mueres pobre. Esa frase nunca debería estar en tu mente, más bien lo contrario, si naces pobre, no mueres pobre. Es una de las creencias que más mantiene a las personas estancadas en un mismo lugar siempre, que frena el potencial de crecimiento que tenga. La gente que se repite eso constantemente, alcanza a creérselo de verdad. Llegar a ser rico si hoy no tengo dinero, es imposible. Eso es totalmente mentira, y sobran casos de personas que se hicieron ricos de la nada, o partiendo de muy poco, pero aquellas personas que creen en esta mentira, se mantendrán pobres toda la vida, por la mentalidad pequeña que tienen, ya que para ellos es más fácil pensar que no se puede, que analizar la forma de poder lograrlo. Número 3. Solo te puedes hacer rico si eres una estrella del deporte, del cine, etc. Esto es muy común entre las personas, y hay una explicación muy sencilla. Estas personas consumen contenido de la vida de esas personas famosas todos los días, llegan a saber los salarios, o lo que se paga en las ventas de jugadores de fútbol de memoria, consumiendo los lujos de todos ellos, quienes quieren hacerlos público, porque además, ganan más dinero con ello. Así que tienes que despertar, amigo, cuando te muestren ropa, casas, autos, por las redes sociales, están haciendo publicidad, es su trabajo y con eso ganan dinero, mientras tú te limitas a admirar toda su riqueza, y te limitas a pensar que nunca llegarás a tener nada de eso. Número 4. ¿Y si gano la lotería? Solo puedes hacerte rico si sacas la lotería. Pues déjame decirte que la probabilidad de ganar el primer premio en la lotería es de 1 entre 30 millones, por lo tanto es bastante difícil hacerse rico así. Esta creencia también nos limita, no nos permite pensar en otras posibilidades de crecer, porque nos encerramos a una única posibilidad, que además, no depende para nada de nosotros. Por eso hay que pensar bien, es lo único que no depende de nosotros. Antes que ganar la lotería, podrías intentar ser una estrella del deporte, porque incluso ahí tienes más probabilidad, ya que depende de ti mismo, de lo mucho que entrenes y la dedicación que le pongas. En cambio con la lotería, solo compramos un número, y nos limitamos a esperar un golpe de suerte. Aún sabiendo que la probabilidad que nos toque el primer premio es prácticamente nula, seguimos intentándolo, poniendo nuestras esperanzas y gastando nuestro dinero. Y esa es la idea de la lotería, que sigamos jugando. Número 5. No se puede ahorrar si se tienen pocos ingresos. También es mentira, y muchas personas usan eso como forma para no cambiar su forma de gastar o simplemente como excusa para no ahorrar. No puedo ahorrar con mi salario. Y la realidad es que siempre se puede encontrar alguna forma para ahorrar, si te lo propones. Está claro, que si tus ingresos son bajos, tu capacidad de ahorro también lo será, y es más fácil ahorrar si ganas más. Pero también está comprobado, que las personas en general, mientras más ganan más gastan, tus gastos crecen en proporción a tus ingresos si no haces algo para controlarlo. Es más, si no sabes ahorrar dinero cuando tienes poco, es decir, no sabes manejarlo cuando tienes poco, difícilmente sabrás manejarlo cuando tengas más dinero. Si tus ingresos son bajos, es cuando más deberías ahorrar, para tratar de cambiar tu situación financiera y aprender a manejar tus finanzas personales. En un futuro cuando tengas más experiencia y ganes más, podrás ahorrar más e invertir. Número 6. Solo puedo adquirir lo que quiero, si me endeudo. Muchas personas piensan que solo pueden adquirir lo que desean, asumiendo deuda, ya sea crédito, tarjetas o préstamos, que de otra forma es inalcanzable. Cuando compras algo a crédito, te tienes que preguntar si lo puedes pagar en cuotas a 6 o 12 meses. Si la respuesta es sí, eso quiere decir que lo puedes comprar sin endeudarte. Si te permites hacer eso, puedes comprarlo en efectivo y pagar mucho menos en intereses, evitando deudas y estrés. La cosa es que tienes que esperar 6 o 12 meses para tenerlo en tus manos. Existen dos razones principales, por las cuales la mayoría de personas prefieren endeudarse, esperar un tiempo y evitar endeudarse, y son las siguientes. 1. Son víctimas del consumismo y de la ansiedad. 2. La satisfacción instantánea. Comprar a crédito
Es muy fácil, pasas la tarjeta y ya lo tienes. Pero el problema es que lo estarás pagando durante los próximos 12 meses, mientras que ahorrando todos los meses para comprar lo que deseas, te ahorraría también tener que pagar intereses. Lo que ocurre con las personas que se endeudan, es que al final terminan asumiendo la deuda como algo bueno, y entran en una rutina en la cual no pueden ahorrar debido a la cantidad de deudas que tienen. Entonces cuando quieren algo no tienen dinero, y se endeudan más aún, siendo extremadamente difícil romper dicho patrón. Si quieres comprarte una televisión nueva, un móvil, ropa, zapatos y demás, intenta siempre comprar al contado y evita deuda. El simple hecho de llevártelo sabiendo que no tendrás que pagarlo durante meses, te quitará un peso de los hombros. Número 7. Alcanzar la libertad financiera es imposible. Una creencia muy común es pensar que ser financieramente independiente es imposible, o pensar que no es posible retirarse hasta los 60 o 65 años de edad, después de haber trabajado durante toda la vida. Bueno, pues sí es posible, pero la mayoría de personas lo que tienen es un error de conceptos. Casi todo aquel que dice o piensa esto, asocia la libertad financiera con ser millonario o súper rico, y no es así. Para ser libre financieramente, no se necesita ser millonario. La libertad financiera, es decir, el momento en el que ya no necesitarías trabajar para vivir, se alcanza cuando tus ingresos pasivos, ahorros o inversiones, son iguales o superan a tus gastos. En ese momento, alcanzaste la libertad financiera, no necesitas millones ni lujos. Lo que se necesita es educación financiera. Número 8. Solo se puede alcanzar la riqueza si se es un profesional. Me refiero a eso de estudiar, graduarse y conseguir un trabajo bien pagado. Muchos profesionales tienen problemas financieros igualmente, así que eso no solo no es garantía de nada hoy en día, sino que tampoco es excluyente o requisito necesario. Muchas de las personas más ricas del mundo no terminaron sus estudios y podemos nombrar a personas como Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, que sin duda, desmienten rotundamente esto. Es verdad que ayuda mucho a conseguir un buen nivel económico, pero no es extremadamente necesario o imprescindible. En conclusión, estas son 8 de las muchas mentiras financieras que la sociedad cree, y que limitan profundamente el crecimiento. Si pensamos que no podemos hacer algo, nosotros mismos nos ponemos los obstáculos y seguramente ni siquiera lo vamos a intentar. Lo primero que tienes que hacer es cambiar la mentalidad y la forma de pensar, porque lo que te propongas lo puedes lograr, ya sea ahorrar, tener dinero para vivir tranquilo, un buen nivel de vida o la libertad financiera. Claro, sin esfuerzo y disciplina, no lograrás absolutamente nada. Ahora bien, ¿cuál de estas mentiras te inculcaron? Bueno, comunidad emprendedora de Ashshire Finanzas, gracias por llegar al final de este vídeo. No olvides dejar tu like si te gustó, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo del canal. Te recordamos que puedes seguirnos en otras redes sociales, las cuales aparecen en la descripción de este vídeo. Gracias por formar parte de la comunidad, tus comentarios los tomamos mucho en cuenta para seguir haciendo vídeos como estos. Si quieres que tratemos algún tema en concreto, déjanoslo saber en los comentarios. Desde aquí, te deseamos lo mejor en tus emprendimientos y te mandamos un enorme saludo.